4, 3, 2, 1. ¡Feliz Año Nuevo! El año 2000 comenzó lleno de esperanza, un nuevo milenio lleno de cambios y expectativas sobre el futuro. El pueblo de México hizo historia, ya que más de 40 millones de personas salieron de sus hogares el 2 de julio y votaron. Este suceso fue un parteaguas, ya que por primera vez en 70 años ganó la oposición con el 42% de los votos. El candidato del Partido Acción Nacional, el político y empresario mexicano Vicente Fox Quesada, ganó la presidencia de México. Muchas declaraciones afirman que no votaron a favor del PAN, sino en contra del PRI. Pero esto no significó que haya sido una casualidad. El panorama de México hizo que se diera este suceso, que se diera la alternancia. Pues México venía de una gran crisis económica, la peor crisis económica en su historia moderna, una crisis que se desata precisamente al inicio del sexenio de Ernesto Zedillo, una crisis que arroja a millones de mexicanos a la pobreza y a otros tantos millones de mexicanos a la pobreza extrema. Entonces, una de las promesas o la promesa fundamental del sexenio de Ernesto Zedillo, que no fue cumplida a lo largo de sus 6 años, fue precisamente bienestar para tu familia, ¿no? Entonces, sí es cierto que el gobierno de Zedillo niveló, digamos, sacó el barco del fondo del mar, pero no logró realmente cumplir la promesa de bienestar para su familia, para la familia, ¿no? Eso aunado, por ejemplo, a un par de conflictos, de ataques, ¿no? El conflicto de Acteal y el conflicto de Aguas Blancas, aunado a la corrupción. Bueno, ya me estoy moviendo del aspecto económico al aspecto político, empiezan a configurar el panorama. El hartazgo es considerada una de las razones por las que las personas querían un cambio. Es que en las segundas elecciones, o en las elecciones intermedias, es decir, las elecciones para renovar la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, el PRI pierde mayoría en ambas cámaras y ningún partido obtiene mayoría, y eso marca una situación inédita en este país, en donde por primera vez hay un contrapeso al poder. El grueso de los mexicanos quería un cambio, estaba harto del PRI, de un PRI que ya no prometía, que ya no podía cumplir lo que prometía, que seguía permitiendo corrupción tremenda. Esto quiere decir que se votó por una alternancia. En cuestiones de política, según la Real Academia Española, la alternancia es el cambio de gobierno, lo que quiere decir que si un mismo partido político gobierna durante varios periodos electorales consecutivos, o porque directamente no hay elecciones, la alternancia no existe. El poder siempre lo detenta el mismo sector. Así que antes de este suceso, no había alternancia. Este fue un paso a la democracia en el país. No se puede explicar solamente con el hartazgo. Tiene que ver con nuevas reglas electorales, más justas y más competitividad entre los partidos. Además, la particularidad de la campaña política de Vicente Fox. Una característica fundamental de las democracias es precisamente la alternancia. Marcó la vida del país porque rompe con una historia, rompe con una larguísima era, una era de partido prácticamente único, partido dominante, partido hegemónico, ¿no? Entonces, sí, podemos hablar. Muchos especialistas señalan la elección de 2000 como el fin de la transición de México hacia la democracia. Yo no estoy completamente de acuerdo con eso, ¿no? Pero bueno, podemos decir que la elección de 2000 fue la primera elección plenamente democrática en la historia de México. Un hecho que nos marcó a todos los mexicanos, pero este gran avance estaba lleno de expectativas sobre el nuevo presidente. Eran muchas las expectativas. Tenía la expectativa de transformar la forma de ejercer el poder, la expectativa de acabar con la corrupción, la expectativa, digamos, estábamos acostumbrados a gobiernos corruptos, y veíamos que, asumíamos que robaban, ¿no? No era mayor problema para los mexicanos porque los gobiernos priistas se las habían arreglado para lograr
que hubiera crecimiento económico y que hubiera ciertos beneficios económicos prácticamente para todos, aunque no de manera igual. Cuando ya no es posible esto, cuando la economía ya no permite y las decisiones de los presidentes priistas no permiten que la economía crezca o no favorecen que la economía crezca, ya no pueden repartir los mismos beneficios, pero siguen robando y sigue habiendo corrupción, es cuando los mexicanos dicen, ¿sabes qué? Ya estamos hartos. Antes tolerábamos la corrupción porque, pues bueno, tenemos trabajo, un trabajo cuyo ingreso nos permitía vivir decorosamente, entonces, pues no. Pero cuando ya no es así, o sea, ya se requiere un cambio, ¿no? Este suceso nos muestra que vivimos en un país democrático, no solo por la alternancia, sino por la oportunidad de elegir, una posibilidad real que se presentó y ventajosamente se logró la alternancia. Es un hecho que no debemos olvidar y valorar, ya que somos ciudadanos y debemos de pensar en nuestra nación, ser nosotros quienes cambiemos el país mediante pequeñas acciones, mediante conocer su historia y estar preparados para lo que está por venir.